se atrevió a caminar sobre las aguas? Pero ¿qué le dijo? Manda que yo camine sobre las aguas. O sea, no es que Pedro se lanzó y dijo, aleluya, ahora camino sobre las aguas. ¿Qué dijo? Manda, habla, di con tu boca, Señor, que yo camine. Y yo voy a caminar sobre las aguas. Fíjense qué cosa tan tremenda que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿O Cristo qué le dijo? Está bien, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven, le dijo, ven. Ahí sí Pedro puso su primer pie sobre las aguas. Usted tiene que imaginarse lo que es eso, hermano. Parecería cosa de fábula, cosa de fantasía. Pero gracias a Dios que hubieron testigos, los otros discípulos estaban ahí, gente que estaba ahí, hermano, vieron lo que pasó. Y empezó a caminar, hermano, mientras ponía su mirada en Cristo, pero apartó su mirada de Cristo y se dio cuenta, volvió a su pensamiento pasado, a su pensamiento humano, y dijo, ¿cómo yo voy a estar caminando sobre las aguas? Y dice que las aguas estaban turbias, hermano, estaban en el mar. Y empezó a poner su mirada en las olas, y él se acordó que él era un simple mortal, que no podía caminar sobre las aguas. Y dice que se empezó a hundir, y cuando se empezó a hundir, el Señor dice que lo tomó de la mano. Pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no hubieras dudado, hubieras caminado tranquilamente sobre las aguas. Fíjese, aún en nuestras fallas, aún en nuestra falta de fe, porque muchas veces nos falta la fe, ¿no? ¿Quién está listo para sostenernos? Es Cristo. Aún en nuestra falta de fe, el Señor está listo para sostenernos. Qué tan grande, hermano, qué tan hermoso es eso, hermano. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermano. Usted alégrese por eso, hermano. El Dios que nosotros servimos es un Dios real, es un Dios verdadero. Si alguno está enfermo y no se sana, no piense que porque el Señor no tiene poder para sanarle. Sencillamente el Señor está tratando algo en la vida de la persona, algo en su familia. Dios está haciendo esa obra. Hay otros a los cuales el Señor los sana, ¡pum!, hermano, de pronto, milagrosamente. Hay otros, hermano, como a mí, por ejemplo, 2 años me tuvo el Señor ahí de cabeza al suelo. Ahora sí digo, cuando ya te humillaste, ahora sí te sano. De la noche a la mañana sano, hermano. De la noche a la mañana, milagrosamente. Pero 2 años de cabeza en el piso para entender primero. Y ya era cristiano, escuche, ya era cristiano, porque a mí me llevaban a la iglesia desde chiquitico. Desde chiquito me llevaban, sino que, hermano, por voluntad propia, por decisión propia, no, hermano. Me llevaban cargando, hermano. Un tío mío me llevaba cargando, ya se lo he contado. Pero fíjese, hermano, hasta que nosotros entendemos que no le falte la fe. Dígale al que está al lado suyo que no te falte la fe. Dígale que no te falte la fe. No apartes tu mirada de Cristo, dígale. Amén, hermano. Qué bonito que la esposa le diga eso al esposo, pero con cariño. Y el esposo le diga eso a la esposa con cariño, hermano. ¿Sí? ¿Qué cosa tan hermosa, hermano? Que cuando en el matrimonio se esté pasando problemas, los dos doblen las rodillas y busquen al Señor. ¿Oyó? Cuando esté pasando problemas, doblen las rodillas los dos y órenle al Señor. Y pídanle al Señor, Padre, ayúdanos. Padre, sálvanos. Y el Señor tiene misericordia, hermano. Dice amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. El Señor es misericordioso, bondadoso y compasivo, y para siempre su misericordia. La obra que Él empezó en nosotros la va a terminar. Él no deja las cosas a medias. El Señor no deja las cosas a medias. Él va a terminar esa obra, hermano. Bienvenidos. Pásenlo, chiquititos. Pásenlo. Sigan. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia en Efesios 5. ¿Sí? Pásenle ahí una Biblia si alguien lo tiene. Gloria a Dios. Efesios 5. Aleluya, bendito Dios.
Vamos a leer desde el 1, hermano. Hasta el 11 vamos a leer. Póngase sobre sus piecitos, bendito hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, y ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Leamos todos el 11, a la 1, a las 2 y a las 3. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tome su asiento y cierre sus ojos. Padre, gracias te damos una vez más por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad. Gracias, Padre mío, por darnos el privilegio, la oportunidad de estar aquí una vez más. Padre, dígale, no quiero cerrar mis oídos, no quiero cerrar mi corazón, no quiero, Padre, salir, Señor, sin guardar tu palabra, sin retener tu palabra. Oh mi Dios, que tu palabra se siembre, Señor, en nuestros corazones como la buena semilla en buena tierra, y que dé frutos, papá. Te ruego que pongas de nuevo en mí para predicar tu palabra, y que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, y que en esta hora, Padre, tu Espíritu hable, Señor, a tu iglesia. Oh mi Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso, denle un aplauso. Denle con ganas. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, dos cosas, mis hermanos, antes de empezar a predicar. Prohibido estar saliendo y entrando, ¿sí? Primera cosa. Y segunda cosa, nadie puede quedarse adentro de la escuela dominicana. Los padres entran con los niños, les dejan y salen, ¿sí? No se van a quedar allá adentro. ¿Amén? Dos cosas nada más, ¿sí? Les ruego. Si usted me respeta y me considera como ministro del Señor, haga caso, ¿no? Si no, pues entonces sale y entra todo el día. Y no recibe la palabra, que es lo más importante, ¿no? No recibe la palabra. Así que si alguien le va a llamar, hermano, está esperando una llamada, ponga su celular en modo avión, ¿sí? Y usted también póngase avión para la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, diga conmigo, separación necesaria. Separación necesaria. Otra vez, separación necesaria. Separación necesaria. Hermano, me encanta este texto bíblico, y hoy el Señor, hermano, me mostraba aquí dos cosas muy importantes. Y fíjese que nosotros como cristianos estamos muy acostumbrados a ese nombre. Estamos muy acostumbrados al nombre cristiano. Tan acostumbrados que para nosotros el nombre cristiano no significa casi nada. Evangelista, cristiano, como sea. Hermano, para la gente el nombre no significa nada. ¿Qué piensa la gente cuando escucha evangelista o evangélico? ¿Qué piensa? ¿En qué piensa? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Cuando escucha la palabra cristiano. ¿Qué es lo primero que viene? Dígame, ¿qué es lo primero que viene a la mente?
Con sinceridad, con sinceridad. No, no usted, la gente de afuera. ¿Sí? Desordenados. Lo primero que viene a la mente es la idea de que todos dando vueltas, ¿verdad? Y dándose contra las paredes, botándose al suelo, gritando, ¿sí o no? Desordenados. Locura. ¿Sí o no? ¿Cuál es la otra idea que viene a la mente cuando escucha la palabra cristiana? Hipócritas. Hipócritas. Con sinceridad le dice, ¿verdad? No le estoy diciendo a usted, estoy enseñándole esto. ¿Cuál es la verdad? Sí, la idea de cuando piensa la gente en los pastores cristianos. ¿Cuál es la idea? Se aprovechan, ¿sí o no? Y déjame decirle que esa no solo es la idea de la gente mundana. Muchos cristianos todavía tienen esa idea. Mucha gente que está dentro de la iglesia tiene esa idea. Mucha gente piensa de esa manera. Por eso hay gente que, hermano, fíjese que en el tiempo de la ofrenda la gente no se acerca a ofrendar, muchos porque dicen, no, uy, Dios bendito, sí. Aquí también han sabido robar. Aquí también han sabido hacer esto. Hay gente, hermano, que no se abre, no confía en los demás, aunque están en medio de mucha gente, no confía en nadie. Porque todavía tienen esa idea metida en su cabeza. Todavía hay esa mentalidad, hermano, en la cabeza. Es triste reconocerlo, pero es la verdad que el nombre cristiano hoy en día, hermano, está por el piso. Está por el piso el nombre de cristiano. Pero vaya usted al tiempo de Cristo, hermano. Vaya al tiempo de los apóstoles. ¿Qué significaba ser cristiano? ¿Qué era ser cristiano en el tiempo de Cristo y de los apóstoles? ¿Qué representaba? Cuando estaban, hermano, matando a Cristo y Pedro estaba ahí metido en medio de ellos y le dicen, tú estabas con él también. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no estaba con él. No, tú sí estabas con él. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar te delata. Tú no hablas como hablamos nosotros, tú hablas de otra manera. Tú hablas de una manera diferente. Tú no maldices. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para que le crean? Tuvo que maldecir, hermano. Tuvo que hablar como ellos hablan para que le crean de que él no estaba con Jesús. Tuvo que hacerse mentiroso y tuvo que maldecir para que no le maten, para que le crean que no estaba con Jesús, aunque sí estaba con el Señor. Pero vaya usted a ver, hermano, cuál era el concepto que la gente tenía de un cristiano, de alguien que se llamaba cristiano, alguien que era seguidor de Jesús. ¿Cuáles eran esas características? ¿Cuáles eran, hermano, esa forma de vida de esos cristianos? ¿Cuál era esa forma de vida? Cuando ellos estaban con Cristo. Tú eres cristiano. Tú eres seguidor de ese Jesús, de Jesús. Del que no tenían de qué acusarle, del que le mataron injustamente, del que tuvieron que pagar a gente para que fuera a decir, hermano, a dar un testimonio falso. De aquel que ni Herodes halló nada en él culpable para matarle. Dice que la gente quería estar con Cristo. Dice que la gente deseaba estar cerca. La gente deseaba estar cerca de los apóstoles. Un día llegó, hermano, un matrimonio donde el apóstol Pedro y le dijeron, mira, esto damos de contribución para la iglesia. Vendimos en este precio y lo damos en este precio. Y Pedro le dijo, ¿por qué quisiste mentirle al Espíritu de Dios? ¿No te das cuenta que es al Espíritu de Dios al que le están mintiendo? Y ¡pum! Cayó muerto. Después entra la esposa. ¿Cómo se llamaban ellos? Ananías y Zafira, hermano. Después entra la esposa y Pedro le dice, dime, ¿en tanto precio vendieron el terreno? Sí. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para engañar a Dios? ¡Pum! Muerta. Vayan y entiérrenlos a los dos por mentirosos, porque dentro de la casa del Señor la mentira es algo abominable.
Porque nadie que pretenda seguir a Dios puede vivir mintiendo. Yo quiero hacerle caer en cuenta esto. Aunque usted ya sabe la historia, yo quiero hacerle caer en cuenta lo que significaba ser cristiano. Dice que cuando todos se enteraron que eso pasó, ¿cómo cree usted que habrá estado la gente, hermano? Dice que todos se llenaron de gran temor, dice, entre el pueblo. ¿Y cuál era el pensamiento que había en sus mentes? Ser cristiano no es cualquier cosa. El pensamiento que estaba en ellos era: ser cristiano no tiene nada que ver con la mentira. Ser cristiano no tiene nada que ver con el engaño. Ser cristiano no tiene nada que ver con la manipulación. Ser cristiano no tiene nada. Había una separación. Lo que yo quiero que usted entienda es esto: que había una separación marcada, definida entre lo que era luz y lo que era tinieblas. Había una separación. Hoy en día ya no hay esa separación. Hoy en día no hay, ya no existe. Ya no hay, porque el nombre cristiano, hermano, está tan contaminado, tan trivializado, que para la gente oír un cristiano, hermano, es símbolo de algo tal vez, o para unos no es nada, para otros es algo malo incluso, hermano. ¿Se da cuenta hasta dónde ha llegado, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos? Y la pregunta es: ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado a eso? A una mezcla, hermano, a una contaminación bárbara, a tal punto que no hay una división marcada, no hay un punto de diferencia, algo que separe la luz de las tinieblas. Alguien me decía alguna vez: pastor, mi esposo ya no quiere que venga a la iglesia porque le han dicho en el trabajo que en las iglesias los pastores se acuestan con las mujeres. ¿Se da cuenta? Cuando en el tiempo de Jesús, ser seguidor de Jesús era un privilegio ser cristiano. ¿Quién no quería estar con Cristo, hermano? ¿Quién no quería estar con Él? ¿Quién no quería caminar con los apóstoles? ¿Quién no quería andar con ellos? ¿Quién no quería estar ahí, hermano? ¿Quién no quería tener lo que ellos tenían, hermano? Ese poder, esa autoridad. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero ¿sabe qué, hermano? Había una separación marcada entre luz y tinieblas. La pregunta es: ¿hay esa separación en tu vida? ¿Hay esa separación marcada en tu vida entre lo que es luz y lo que es tinieblas? ¿Hay esa separación o no la hay? ¿O es todo una mezcla, hermano, ahí? Tiene que haber esa separación, y el apóstol Pablo lo está diciendo. Vosotros antes, dice, antes, ¿qué éramos? Éramos tinieblas. Antes, diga conmigo antes. Antes. Ahora diga conmigo ahora. Somos luz. Antes eran tinieblas, dice el apóstol Pablo. Ya no lo son. Ya no lo son. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Usted entiende lo que significa ser tinieblas? ¿Entiende usted lo que significa ser luz? ¿Entiende lo que es eso? Usted me va a decir: pero todavía fallamos. No, no tiene nada que ver con todavía fallar. Tiene que ver con que usted esté seguro de que debe haber una separación en su vida entre lo que es luz y lo que es tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no puedo hacer lo que todos hacen. Yo no puedo pensar como todos piensan. Yo no puedo vivir como todos viven. Yo no puedo hablar como todos hablan. Porque hay una separación. Mi matrimonio no puede ser igual al matrimonio de todo el mundo. No puede ser. Porque hay una separación.
Tiene que haber esa separación. Viene a mi mente, hermano, cuando Jesús le perdonó los pecados a la mujer pecadora. ¿Qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso, pero vete y no. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo una separación. De ahí en adelante, de ahí para atrás, esa mujer, ¿cómo le conocían? ¿Cómo le llamaban? Era una mujer pecadora, era una mujer adúltera. De ahí para atrás era una mujer adúltera. De ahí para adelante, ¿quién era? ¿Quién era? Era la mujer adúltera que Cristo perdonó. ¿Sí me entienden? Era la mujer pecadora que Cristo perdonó, pero que ya no lo es más. Ya no lo es más. Lo que Cristo estaba haciendo es un punto de separación desde aquí para adelante. Ya no eres tiniebla, le estaba diciendo. ¿Qué eres? Eres luz. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa mujer? María. María Magdalena. Estuvo a los pies de Cristo cuando crucificaron a Cristo. Todos los discípulos salían corriendo. María Magdalena, María la madre de Jesús, no de Cristo, de Jesús, y Juan. ¿En dónde estaban ellos? A los pies de Cristo, hasta el día en que murió. ¿Qué hicieron después? Se reunían, dice, en una terraza como 120, esperando la promesa del Espíritu Santo. Tal vez no hay un libro, hermano, escrito por ella aquí en la Biblia. Tal vez no hay, hermano, algo, o ella no fue apóstol, porque usted sabe que, hermano, las mujeres no pueden ejercer ese ministerio. Pero fue una mujer, hermano, que sirvió toda su vida al Señor. O sea, ella no era María Magdalena, la mujer adúltera, sino que era ahora la seguidora de Cristo. ¿Y quién va a poder juzgarla, hermano? ¿Y quién va a juzgarla? Si ahora su testimonio es la de una cristiana. ¿Quién va a juzgarla, hermano? Si más bien ahora es ejemplo para aquellas que están viviendo en esa manera. Ahora en luz, en medio de las tinieblas. ¿Quién va a juzgarla? El nombre cristiano debiera ser un privilegio. El ser cristiano tendría que ser un privilegio, hermano. No debiera ser cualquier cosa. Las iglesias están llenas de cristianos, pero vaya Dios a saber cuántos de esos son luz y cuántos de esos siguen siendo tinieblas, hermano. ¿Cuántos de esos han entendido lo que el Señor dijo? Vete y no peques más desde ahora en adelante. ¿Cuántos de esos habremos entendido, hermano, que el Señor vino a hacer una obra en nosotros, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año de salvación? ¿Cuántos de esos habrán entendido, hermano, y de ahí en adelante procuran vivir, hermano, como viviera un cristiano? Repita conmigo, yo tengo que hablar. Una vez más, yo tengo que hablar. Yo tengo que reaccionar. Yo tengo que pensar. Yo tengo que sentir incluso. Como cristiano. Hermano, toda palabra, todo pensamiento, toda reacción, todo sentimiento tiene que ser cernido a eso, hermano. ¿Cómo debiera un cristiano hacer eso? ¿Cómo debiera pensar? Usted tiene que, hermano, meditar en eso. Cuando usted reacciona, usted no puede reaccionar como reacciona, hermano, la gente que vive en las tinieblas. No puede, usted ya no puede pensar como ellos piensan.
Y es que ahí empieza todo cuando usted entiende ese punto de separación. Y yo quiero que usted entienda hoy, hermano, ese punto de separación. Por eso el tema de hoy es separación necesaria. Tiene que haber una separación. El primer punto es ese, que todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, tiene que ser, hermano, dirigido, direccionado hacia esto que yo hago. Es como deben reaccionar, es como deben pensar los cristianos. Es como deben vivir los cristianos. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos nosotros pensando? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos sintiendo en nuestro corazón? Piensas, sientes, reaccionas, hablas como un cristiano, como alguien que sigue a Cristo o como alguien que está en las tinieblas todavía. Qué difícil, hermano, es controlar el corazón, qué difícil es controlar los sentimientos. Pero qué cosa tan hermosa es cuando un cristiano entiende, hermano, y este cristiano dice, no, a ver, ay, Padre, perdóname. Ay, Señor, perdóname, no. Así no debe reaccionar un cristiano. Así no debe hablar un cristiano. Puede ser, hermano, que se te salga una grosería por ahí, hermano, pero al momento, hermano, el Espíritu que mora en ti. Hey, Marcelo, así no reaccionan los cristianos. O por tomar un nombre de ejemplo nada más, ¿no? No estoy hablando de Marcelo de aquí. O bueno, también. Hey, Jonathan, hey, Rodrigo, hey, Víctor, Rafael. Así no reacciona un cristiano. ¡Ey! Así no habla una cristiana. Así no habla una cristiana. Esa cristiana que le dice al esposo, ya ándate a la casa si quieres. ¡Ey! Así no habla una cristiana. Ese empleado que todavía ve que el jefe no está, hermano, y se echa una siestita ahí hasta que venga el jefe. Hey, así no trabaja un cristiano. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que hagan, háganlo como ¿para quién dice? Para el Señor. ¿Sí me oyó? Ese tiene que ser el punto de separación, hermano. Porque, escúcheme, por falta de eso, es que hoy el nombre de ser un cristiano, hermano, está por el piso. Por culpa de eso, ser un pastor hoy día, hermano, es sinónimo de algo malo, más no de algo bueno. Porque no hay esa separación. Porque cuando ese hombre dijo, o escuchó que dijeron que en las iglesias cristianas los pastores están con las mujeres, es tal vez porque en alguna iglesia vio eso. Pero déjeme decirle, no en una, en muchas tal vez. Pero tiene que haber ese punto de separación. Yo no puedo vivir de esa manera. Yo como pastor no puedo hacer cosas que un pastor de Cristo no debiera hacer. Yo siempre pienso en eso, hermano. Déjeme decirle, yo siempre pienso en eso. Esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy acá ahora, así es como debe hacer reaccionar un pastor que viene de parte de Cristo, constituido desde la eternidad, porque Efesios 10 dice que Cristo constituyó desde la eternidad los ministros. Qué gran privilegio, hermano. Yo me siento muy privilegiado de decir gracias, Señor, porque tú me escogiste desde la eternidad. Esto no era un concurso de méritos. No es que a ver quién es más elocuente, quién habla bonito, hermano. Si yo la primera vez que me pusieron a predicar, hermano, allá en la iglesia, yo no sabía qué hacer, hermano, si desmayarme, hacerme el desmayado, qué hacer, hermano, yo no sabía qué decir. Y sudaba, hermano, y se me caían acá las gotas, casi como el hermano de la batería, hermano. Todo sudado. Empecé hablando de Génesis, terminé en Apocalipsis, después fui por la mitad, hermano, no sabía ni de qué estaba hablando. Qué gran privilegio haber sido escogido desde la eternidad para ser un ministro del Señor. Qué gran privilegio, dice la palabra, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo.
Escúchame una cosa. Cuando tú piensas en que tú eres cristiano, la primera idea que debiera venir a tu mente es: gracias, Señor, qué gran privilegio el que tú me hayas hecho luz. Porque hay mucha gente que no es luz, hay mucha gente que es tinieblas, pero gracias, Señor. Primera de Pedro dice que Él nos escogió para ser nación santa. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Linaje escogido. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes del que nos sacó de otra vez, de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir que su luz tiene que causar admiración. Dígale al que está al lado suyo, mírelo, mírelo, mírelo. Y dígale la forma en la que tú vives, dígale, tiene que causar admiración. Eso es así, hermano, tiene que causar admiración. La gente tiene que decir: wow, ese matrimonio es un matrimonio de ejemplo. Wow, esos jóvenes son jóvenes de ejemplo. Esa empresa es una empresa de ejemplo, es una empresa cristiana. Esa familia tiene que causar admiración y no todo lo contrario. No la... Por eso yo no me hago hermanito. No. Por eso yo no me gusta a mí ser hipócrita. Y la gente anda buscando cualquier pretexto para no acercarse a Dios. Cualquier pretexto. No le digo que usted viva para la gente, pero usted tiene que ser luz para la gente. ¿Sí me oyó? Usted tiene que ser luz. Tiene que haber ese punto de separación. Escúchame, de hoy en adelante, de hoy en más, usted tiene que entender lo que Cristo le dijo a la mujer adúltera. De aquí en adelante ya no eres tinieblas. Ya no, tus pecados te son perdonados, tu pasado te es perdonado. ¿Dónde están los que te acusaban? No están. Bueno, yo tampoco te acuso, pero entiende que de aquí en adelante ya no eres tinieblas. Ahora eres luz. Señor, pero no sé qué decir. No te preocupes, camina conmigo, vas a saber lo que tienes que decir. Señor, pero no sé qué hacer. No te preocupes, camina conmigo, vas a aprender. Señor, pero todavía tengo fallas. No te preocupes, camina conmigo. Cuando el Espíritu venga sobre ti, vas a ver, vas a palpar, vas a entender, vas a conocer lo que es andar en el poder del Espíritu. Esa fuerza, esa decisión, esa determinación de decir: no, punto, se acabó, hasta aquí no más. Esa limpieza que incluso una mentira pequeña, hermano, como quiera verla usted, hermano, aunque mentira es mentira, pero, ay, Señor, perdóname, otra vez volví a mentir. A los tiempos, ay, Señor, perdóname, no. Padre, aparta de mí la mentira. ¿Hay o no hay una separación en tu vida? ¿Hay o no hay esa separación? Escuche, no se duerma. ¿Hay o no hay esa separación? Contéstese usted mismo. Si no la hay, tiene que haberla. Tiene que haber esa separación. Fíjese, hermano, que yo quiero preguntarle: ¿cómo cree usted que se habrá sentido esa mujer, la mujer adulta? ¿Cómo cree que se siente? Liberada. Amén, liberada. ¿Cómo cree que se sintió esa mujer? Y ahí en adelante, ¿cuál era, hermano, cuál era la sensación de su vida? ¿Cuál era, hermano, la expectativa de su vida? De ahí en adelante, hermano, ¿qué pasaba en esa mujer? ¿Usted cree que fue cualquier cosa lo que hizo el Señor con ella? Había ese gozo, ese agradecimiento. Hermano, esa sensación de libertad, esa sensación, hermano, de que ya no soy la misma. Y eso es lo que a los fariseos, hermano, les disgustaba. A los fariseos
les ardía, hermano. ¿Y cómo es que viene a perdonar pecados? Y el Señor dijo que es más fácil, levantar a un paralítico o decir yo te perdono tus pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o hacer que un paralítico camine? ¿Qué es más difícil? Que se levante el paralítico es más difícil. Usted puede hablar y decir tus pecados son perdonados y ya no pasó nada. Pero que se levante un paralítico, bueno, le dijo el Señor, para que se dé cuenta que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre todas las cosas, levántate, camina y tus pecados te son perdonados. Esa es otra cosa, hermano. Lo que yo quiero que usted entienda es que esa sensación que había en la vida de esta mujer es la misma que tiene que haber en tu vida. Si tú todavía no has experimentado ese gozo, esa alegría de decir, Señor, gracias, porque antes era tinieblas, pero ahora soy luz. Antes era un mal hablado, antes era un mal pensado, antes era esto, ahora soy luz, Señor, entiendo, aunque todavía fallo, pero Señor, entiendo lo que es ser luz, entiendo. Y gracias, Padre, porque me has perdonado, me has liberado y me has dado vida eterna, porque no solo el Señor vino a perdonar pecados, sino que vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia, dice amén. Dele palmas al Señor, iglesia. Dele más palmas al Señor. Gloria a Dios. Yo, hermano, cuando veo esto, hermano, me quebranta el corazón. Porque si hay un punto, hermano, hay un punto de separación, hay un punto donde ya no somos iguales, donde ya no es lo mismo. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, miren, este es el punto de separación. Fornicación, inmundicia, no conviene a los santos, en el 5:3. ¿Qué más dice? A ver, lea, en el 4. ¿Qué más dice ahí? A ver, en el 4, ni palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? ¿Ah? ¿Qué serán las palabras deshonestas? Mentiras. Mentiras. Todo lo contrario a lo honesto, a la verdad. Lo contrario a lo honesto es lo deshonesto. Fíjese. ¿Ah? Ahí está la separación. Ni necedades, ni truanerías. ¿Qué son las truanerías? Subraya esa palabra porque alguien puede que no entienda qué significa eso. Los chistes de doble sentido, los chistes burlones, los apodos, esos que todavía son campeones para poner apodo a todo el mundo. Hasta al pastor, hermano, a quien sea, le ponen apodo a lo que sea y se burlan. Fíjese. Palabras vanas. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien. ¿Qué dice? Dígalo. Acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son las acciones de gracias? ¿Qué es la acción de gracias? Es la alabanza a Dios, hermano. Es la alabanza a Dios. Cuando usted se reúne con su familia, ¿qué hace? Cuando usted se reúne con sus hermanos, usted invita a algún hermano de la iglesia a su casa, venga, por favor, le invito un almuerzo y se reúnen a conversar. ¿De qué hablan? ¿De qué conversan? Cuando se reúne con su familia, ¿de qué conversan? ¿Qué hace cuando se reúne? ¿Ah? No sabes tú, yo me acabo de enterar, pero te voy a contar, pero no le vas a decir a nadie, porque a mí también me dijeron que no le diga a nadie, pero yo confío en ti, que no le vas a decir a nadie. ¿Qué debe haber entre el pueblo? Dice, acción de gracias.
Cuando se reúna usted, lo mejor que puede hacer es hablar de la palabra, lo mejor que puede hacer es alabar al Señor. Y entienda que cuando usted habla de la palabra, cuando usted desecha, hermano, el chisme, la murmuración, las maledicencias, usted está alabando el nombre del Señor. Porque déjeme decirle una cosa, usted está empezando a hacer una separación entre luz y tinieblas. Las que son tinieblas se reúnen para chismear, o para chismear, porque los hombres también son más chismosos a veces que las mujeres. Cuando eran las tinieblas, ahora somos luz. Ya no es para eso. Ya no es para eso. Ya no más, porque ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué eres tú? Somos luz, hermano. Estamos en la luz de Cristo. Cristo nos alumbró, hermano, y nos sacó de las tinieblas. Cuando yo vivo en las tinieblas, es porque yo no he conocido la luz de Cristo. O si la conocí, yo endurecí mi corazón y decidí vivir en tinieblas. Porque ¿sabe qué? Mucha gente conoció a Cristo, pero tomó la decisión de seguir viviendo en tinieblas. Mucha gente conoció a Cristo, pero tomó la decisión de darse la vuelta e irse a seguir viviendo como vivían. Un ejemplo está el joven rico, hermano. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme y harás tesoro en el cielo. Le estaban dando la oportunidad a este hombre de ser un discípulo de Cristo y de tener un tesoro en el cielo. ¿Pero qué prefirió? Su forma de vida, su dinero, prefirió sus gustos, sus decisiones, sus pensamientos. Déjenme decirle, así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias así hay muchos cristianos que son pobres para con Dios. Y aunque tengan mucho dinero en esta tierra, la polilla corroe, hermano, el ladrón se roba. Y cuando lleguen, si es que llegan al reino de los cielos, se van a dar cuenta que no tienen nada que hacer, porque no han hecho tesoros en los cielos. Algún día hablaremos de cómo hacemos nosotros tesoros en los cielos, hermano. Pero Jesús le dijo a este hombre, para que tengas tesoros en los cielos. Fíjense, hay gente que va a entrar al cielo y le van a dar un llavero nada más, hermano. Sí, no alcanza para más, hermano. Porque en esta tierra fueron pobres para con Dios. Pobres. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo quiero que usted vaya al verso 10, al 11, perdón. El primero está en el 8, ¿no? En el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. En el Señor ese es el primer punto de división, de separación. Yo quiero que vaya apuntando. Usted sabe que a la iglesia siempre tiene que llevar Biblia, cuaderno, esfero, hermano. Siempre, tome esa costumbre, no sea de los oidores olvidadizos que van solo a escuchar y después no se acuerdan ni de qué habló el pastor, hermano. Y el segundo, ese es el primero, y el segundo está en el verso 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes, más bien, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Esparce, desparrama. O estás conmigo o estás en contra de. Escuche, iglesia. El que no está con Cristo, ¿qué es? No, el que no está conmigo está contra mí. El que no está con Cristo, ¿qué es? Es enemigo de Cristo. ¡Wow! Usted puede decir, ¿cómo puede ser que la gente que no conoce a Cristo o que no cree en Cristo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, es enemigo de Cristo? Cristo mismo lo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. Por eso es que tenemos que predicar la palabra para que se reconcilien con Dios. Amén. Por eso dice el apóstol, dice que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación.
¿Cuándo alguien tiene que reconciliarse? Cuando hay un conflicto de por medio, hermano. Fíjese, el segundo punto aquí, quiero que preste mucha atención. El segundo punto es ese. Tú ya no formas parte de las tinieblas. Ahora, ¿qué eres tú con las tinieblas? ¿Qué eres con las tinieblas? ¿Qué eres? Enemigos. Eres enemigo de las tinieblas. Escúchame, esto es interesante, esto es hermoso, porque el Señor no solo te está diciendo que tú ya no pecas, sino que ahora eres enemigo ¿de qué? Del pecado. Escucha, ¿te das cuenta, hermano, lo que hace que un cristiano no entienda esto? ¿Te das cuenta lo que hace que un cristiano no entienda esto? Yo no soy solo pastor, yo soy enemigo de lo malo. Nadie debiera estar, hermano, sentirse tan afortunado de eso. Hermano, todos, mejor dicho, deberían sentirse afortunados de eso. Y nadie debería tomar eso como poca cosa. Ya no solo eres luz, eres enemigo de lo malo. Ni que Avengers, ni nada, hermano. Digo, ¿cómo les dicen a los Avengers, a esos caricaturas? Los que hacen el bien, dice, ¿verdad? Y ahí ponen ahí, ellos son los que salvan al mundo. Y los niños crecen con esa idea pensando, oh, los Avengers, papá, llévanos a ver los Avengers, llévanos a ver los Avengers. Cuando un niño dice, Señor, que veamos la película de Cristo, ¿entienden quién derrotó verdaderamente las tinieblas? Cierre la puerta, por favor. Ayúdele a alguien más, por favor. ¿Entiendes quién derrotó las tinieblas? Entonces, fíjate lo que está diciendo el Señor. Ya no solo eres luz, porque lo primero era ese punto de división. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Ahora dice, ya no somos solo luz, sino que somos enemigos de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Somos enemigos de la mentira. Dice amén. Parece que no le convenció eso. Somos, escúcheme, somos enemigos del adulterio. Amén. Solo Víctor nomás. Somos enemigos de la fornicación. Somos enemigos de la mentira. Somos enemigos, hermano, de toda cosa inmunda, de toda cosa perversa. Somos enemigos de eso. Escúcheme, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se distraiga, hermano, deje el almuerzo para después, no se ponga a pensar en qué va a cocinar, hermano. Somos enemigos de las tinieblas. Déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando la gente va, Cintia, tú eres, ¿qué carrera ejerces tú? Tú ejerces medicina. Escúchame, iglesia. Cintia, la gente debiera sentirse muy afortunada de hacerse revisar por ti, porque ellos saben que tú eres cristiano y saben que tú no vas a robarles, no vas a estafarles, no vas a mentirles, sino que vas a ayudarles, ¿verdad? La gente cuando entra a tu negocio va a pensar lo mismo. Ah, no, sí, allá, porque allá no nos mienten, porque no nos roban, porque no nos estafan. La gente cuando a ti te mira, cuando a ti te contrata, cuando a ti, hermano, cuando va contigo, cuando camina, escúcheme, cuando alguien te presta dinero puede prestarte con libertad. ¿Sabe por qué? Porque sabe que vas a devolverle. ¿Sabe por qué sabe que vas a devolverle? Porque tú eres cristiano. Cuando alguien se olvida algo en tu casa, dice, confiadamente, me olvidé, sí, ya voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque saben que tú vas a devolver. Se olvidan el celular en tu casa, ¿qué haces? Sacar el chip, dice. ¿Te ha pasado? Cuando alguien se sienta al lado tuyo, hombre, cuando una mujer se sienta al lado tuyo, vas de viaje, esa mujer va a sentarse confiadamente porque sabe que tú no eres ni morboso, ni molestoso,
porque tú eres un hombre cristiano. Cuando la gente entra a esta iglesia, hermano, debiera sentirse segura porque sabe que el pastor tiene temor de Dios. Dice amén. Amén. Cuando alguien camina contigo, debe caminar seguro, porque sabe que eres cristiano. Cuando alguien te encarga a sus hijos, hermano, lo hace confiadamente porque sabe que tú eres cristiano, porque sabe que tú eres luz, que no eres tinieblas. Cuando alguien te hace un préstamo, sabe que tú le vas a pagar, porque tú no eres tramposo, porque tú eres luz, porque ya no eres tinieblas. Cuando alguien te encarga hacer un trabajo, sabe que lo vas a cumplir y que no le vas a quedar mal y que no le vas a robar. Porque sabe que ya no eres tinieblas, porque sabe que tú eres luz. Y si no lo saben, lo van a saber. Va a llegar el punto en que lo van a ver. Y van a decir allá, anda donde esa doctora, sí, hay que revisar ahí. ¿Por qué? Porque es que ella es muy honesta, es que él es muy honesto, es que ayuda, es que esto, el otro, no es tanto el dinero, es más la intención es ayudar. Y no todo lo contrario, hermano. No todo lo contrario. Cuidado que vayan a prestar plata a él o a ella, cuidado. Cuidado, no. Ten cuidado porque no te van a devolver. ¿Y por qué? No sé, es que son cristianos. No, pero cuidado, yo no le estoy dedicando esto a alguien, por favor. Yo sé que todos ustedes son luz. Amén. Amén. Ese es el segundo punto. Ya no solo somos tinieblas, ahora aborrecemos las tinieblas. Fíjate, la esposa debe sentirse muy agradecida de tener un esposo cristiano. ¿Por qué? Porque sabe que no le va a abandonar, porque sabe que no le va a engañar, porque sabe que no se va a ir con otra mujer, porque sabe que su corazón está puesto en las cosas de Dios. El esposo cristiano debe sentirse muy orgulloso, muy complacido de tener una esposa cristiana, porque sabe, hermano, que no le va a dar con sartén en la cabeza, porque sabe que no le va a estar sacando de la casa, porque sabe que no le va a engañar, porque sabe, hermano, que tiene una esposa, hermana, amiga en su casa. ¿Verdad? Los hijos cristianos deben sentirse dichosos de tener padres cristianos, porque saben que no se van a divorciar, porque saben que van a estar, hermano, todo problema, toda dificultad, siempre van a buscar la ayuda de Dios. O sea que cuando ellos crecen, hermanos, están agradecidos de haber, gracias Señor, porque tú me diste un hogar cristiano, padres cristianos. Pero déjenme decir una cosa, he escuchado a muchos jóvenes decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué mi mamá es cristiana? ¿Por qué mi papá es cristiano? ¿Por qué si viven haciendo lo que quieren, viven, se divorcian, regresan, mi papá le pega a mi mamá, es un relajo, le engañan? Entonces, he escuchado esos casos, hermano, y me parte el corazón. Y como uno quisiera, hermano, hacerles entender que el Evangelio no es así. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por culpa de cristianos con corazones entenebrecidos, cristianos con corazones llenos de tinieblas, cristianos con corazones, hermano, que no han muerto a sus apetitos, a sus pasiones, a sus deleites, que van a la iglesia solo a dormir, pero no escuchan la palabra, que van a la iglesia solo a hacer presencia y cuando el pastor empieza a hablar de algo que no les gusta, se van saliendo de la iglesia. Que cuando, hermano, algo no les parece bien, hermano, mejor se ponen a pensar en otra cosa y después, hermano, salen como si nada, como si nunca hubieran escuchado la palabra.
Cristianos que van a la iglesia solo a juzgar a los demás, solo a ver cómo han venido vestidas las hermanas, solo a ver cómo está esto, cómo está el otro. Por eso es que el nombre cristiano hoy en día está por el piso. Y hay una palabra que el Señor dijo: mejor hubiera sido que no me hubieras conocido antes que conocerme y vivir siendo tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? No, entonces vámonos todos de la iglesia. No. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber una separación en tu vida entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Ya no más, iglesia. El que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. El que engaña, ya no engañe más. El que manipula, ya no manipule más. El Señor dice, el Señor aborrece las balanzas deshonestas. El Señor dijo entonces: el que no está conmigo está contra mí. Usted se va a llevar la gran sorpresa en el día del juicio final, que hay muchos cristianos que van a ser tenidos por adversarios de Cristo. Muchos cristianos que van a ser tenidos como adversarios de Cristo. Usted va a decir: pero pastor, eso no puede ser. El Señor lo dijo: en ese día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les declararé delante de mi Padre: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque nunca dejaron de ser tinieblas. Y todo lo que hicieron, lo hicieron por su propia ganancia, por su propio interés. Porque hay mucha gente que anda echando fuera demonios, pero solo para sacar provecho de la gente. Y graban, hermano, graban el celular, ponen el celular para grabar la exorcición. Sí, está bien dicho, exorcismo. Graban esas cosas. Si va a grabar algo, grabe la prédica, hermano, grabe el mensaje para que la gente entienda. Pero ¿sabe que hay muchos que les gusta grabar, hermano? Y es esa morbosidad que tiene la gente por esas cosas. Les gusta grabar el momento en el que el predicador: a ver, grábame, que ahorita voy a echar fuera de demonios. Así se ponen ahí a echar fuera y la gente: sí, ¿cómo salí? ¿Sí salí bien? Sí. Ahí está. Súbele al Facebook. Esas cosas no se deben ni grabar siquiera, hermano. Ni siquiera. ¿Qué decía Jesús cuando echaba fuera un demonio o sanaba un enfermo? ¿Qué decía? ¿Qué decía el Señor? Anda, pero no digas a nadie quién te sanó. Anda, pero no digas, no divulgues quién es el que te dio la vista. No digan a nadie quién los liberó. Y eso parece cosa de circo, cosa de chiste, hermano, parece cosa de burla. Y muchas veces las cosas santas de Dios, porque echar fuera demonios, sanar enfermos, es cosa de poder de Dios, es cosa santa, no es cosa de burla, hermano, para la gente, no es cosa de chiste, es algo muy serio. Pero mucha de esa gente no entiende y no salen ni liberados siquiera, salen endemoniados mismos. Porque el demonio es campeón para manipular, para hacer pensar que ya salió, pero ahí mismo está. ¿Sabes cuándo una persona está ya completamente, hermano, libre, entregada al Señor? Cuando esta separación se hace evidente en su vida. La luz de las tinieblas. Se hizo evidente. El Espíritu mora ahí. Pero el cristiano no: oye, mira, eso está mal, no está bien. No pasa nada, eso hagamos, échale y no pasa nada. Oye, pero así no hacen los cristianos. No pasa nada, no. No hay una separación. Entonces el apóstol dice: ya no somos tinieblas. Ahora, ¿qué dice? Reprender las obras de las tinieblas. Tienes que llegar al punto de no solo que ya no haces lo malo, sino que todo el que camine contigo o aprende a hacer lo bueno o aprende a hacer lo bueno. ¿Me oyó? ¿Sí me oyó?
El que camina contigo o se porta bien o se porta bien. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, hermano, en tu caminar. Todo el que camine contigo, camina recto o no camina contigo. ¿Sí me vio? Tus amigas, tu grupo de amigas con las que te reúnes a tomar café. O dejan de chismear hermano. O caminan rectamente, o no caminas con ellas, o no caminan contigo. A veces parece un club social las iglesias, hermano. Como dice el apóstol Pablo a las mujeres que se reúnen solo para chismear. Ociosas, dice, ¿verdad? Desocupadas, que andan de casa en casa, dice, metiendo en problemas a la gente. Yo no quiero decir eso porque es grosero, pero es la verdad. Es la verdad. Pero hay, hermano, de esas mujeres que entienden eso y empiezan a ser, hermano, dentro de la iglesia, instrumento en las manos de Dios. Las mujeres viejas o ancianas mejor digamos, porque se escucha muy feo. Ancianas instruyen a las más jóvenes a ser más amorosas con sus esposos. Vea qué bonito, hermano. Y los ancianos, ¿a qué enseñarán a los esposos? A ser temerosos de Dios, a caminar rectamente, a amar a sus esposas. Esos jóvenes que dicen, no quiero trabajar. Esos jóvenes, hermano, no, van caminando, hermano, contigo, van caminando y aprenden lo que es, hermano, ser responsables, ser trabajadores. Aprenden lo que es ser esposos, padres. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La palabra de Dios no es, hermano, algo que no se puede entender. La palabra de Dios es muy clara y es muy fácil de entender, pero muy difícil de aceptar. Esa es la verdad. Es muy difícil de aceptar, muy difícil de abrazar y de ponerla por obra, porque hay algo que lo hace difícil y es la dureza del corazón del hombre. Amén. Así que póngase sobre sus pies y cierre sus ojitos y dígale: Padre Celestial, Padre Celestial, gracias te damos